tal, amigos? En esta ocasión quiero dedicar este video para hablar un poco sobre lo que está sucediendo en Canadá. Ustedes saben que a lo largo de las primeras semanas de este año se ha desatado una serie de manifestaciones multitudinarias no comúnmente vistas como las hemos visto en otras ciudades, de concentraciones de gente que llega caminando en alguna plaza o algo. Esto ha sido diferente, como ha sido una noticia que en algunos medios, porque no en todos, ha acaparado los titulares. Nosotros creo que sería interesante que pudiéramos fijar como una especie de comentario editorial sobre lo que nosotros vemos y creemos que está sucediendo ahí en Canadá. Para empezar, bueno, pues Canadá, como ustedes saben, es un país que es el segundo más grande del mundo después de Rusia en cuanto a extensión, pero es un país prácticamente despoblado. No llega ni a 40 millones de habitantes. Su densidad de población es de menos de 4 habitantes por kilómetro cuadrado. O sea, pues prácticamente nada. En algunos países europeos que no se consideran sobrepoblados como Alemania, la densidad de población por kilómetro cuadrado es de alrededor de 300 personas por kilómetro cuadrado, para que tengan una idea de qué tan deshabitado está Canadá. Y Canadá es un enclave de los intereses británicos. Ustedes saben que Canadá se funda, o sea, se empiezan a establecer las primeras poblaciones. Ha estado habitado durante miles de años por esquimales y pueblos nativos, muchos de los cuales su población quedó diezmada, igual que la de Estados Unidos, lo que fue después las 13 colonias y después Estados Unidos, por la intervención del hombre. Pero a diferencia de lo que pasó en los virreinatos del Imperio Español, en las 13 colonias y en Canadá pues fueron básicamente aniquilados, ¿no? Porque ya saben que a los ingleses les gusta tener territorio con esclavos y de preferencia sin población. Canadá se fue poblando poco a poco, a la par que las 13 colonias, incluso algunas fueron, de las primeras poblaciones fueron fundadas antes de las 13 colonias norteamericanas. Y cuando se llega a la independencia de Estados Unidos, Inglaterra toma a Canadá como su bastión de intervención en América, su presencia territorial, y desde la cual iban a estar tratando de influir o de espiar a su ex colonia, que ahora se llamaba, o en ese momento, Estados Unidos de Norteamérica. Canadá siempre ha sido eso, básicamente como un bastión de los intereses británicos. El soberano de Canadá pues es la reina Isabel, aunque ellos han ido firmando cada vez a lo largo del tiempo acuerdos de cierta independencia hasta llegar a la plena independencia legislativa, digamos, ¿no? En cuanto al parlamento, pero siguen reconociendo a la reina Isabel como su soberana, y además la realidad es que siguen siendo un enclave de intereses británicos en América. En ese contexto tuvieron un primer ministro en los años 60 que se apellidaba Trudeau, que efectivamente es el papá del actual primer ministro, esperamos que no por mucho tiempo, Justin Trudeau, y él pues fue un hombre total y abiertamente pro homosexual allá en Canadá, donde él levantó pues se le consideraba un delito, ¿no?, contra la moral, la homosexualidad, y él lo retira y empezó a implementar en la medida de lo posible pues una agenda progresista en una población que básicamente era más tirando a conservadora, mucho más que la norteamericana, por supuesto. Justin Trudeau pues realmente fue un junior, no tuvo ninguna trascendencia a lo largo de su historia, hasta que le toca, pues porque era parte de los planes que tenían implementados, los intereses que ponen y quitan presidentes en Estados Unidos y en el resto del mundo, pues poner a un representante de esta nueva generación progresista que encarnaba Justin Trudeau, y lo pusieron al mismo tiempo que otro que estaba en las mismas condiciones, que era Barack Obama. Hicieron una mancuerna muy buena, muy perversa. Justin Trudeau abrió totalmente Canadá a toda la agenda progresista, que bueno, yo no le llamo progresista, más bien de perversión y ruptura social, toda la agenda de la homosexualidad, trató de promover e imponer el aborto, la reeducación de los niños en las escuelas públicas, y hasta llegar al punto de legislar para quitarle la patria potestad a los padres que se opusieran a que sus hijos quisieran cambiar de sexo aunque fueran niños, ¿no? O sea, una cantidad de barbaridades que nosotros las hemos ido siguiendo y además informando en nuestro servicio de información estratégica, al cual pues los invito a que se suscriban. Aquí en la descripción del video viene la forma en la que ustedes pueden, a través de nuestra página de internet que están viendo aquí en la pantalla, pueden suscribirse a nuestro servicio y recibir nuestros boletines que estamos produciendo más o menos 2 o 3 veces por semana y que se envían vía WhatsApp o por correo electrónico. Regresando al tema de Trudeau, nosotros hemos venido informando a lo largo de estos años en nuestro servicio de información estratégica todas estas barbaridades que está haciendo Justin Trudeau en contra de la sociedad canadiense, que parece que ha aceptado de manera pues muy pasiva todas las imposiciones dictatoriales que está imponiendo este hombre. Ha sido pues escandaloso muchas de esas medidas que ha ido implementando. Aquí quiero hacer un paréntesis. Yo tengo la percepción,
y mucha de la gente que haga a favor de este video, pues a lo mejor no está de acuerdo, pero esa es mi percepción por los elementos que hay. Y haciendo pues un poco de análisis también de la personalidad, que Ricardo Anaya, el que fue candidato contrincante contra López Obrador en las elecciones del 2018, yo creo que Ricardo Anaya hubiera sido el Justin Trudeau mexicano, así lo veía, así lo vi, yo no voté por él, me parecía que era un hombre que hubiera hecho exactamente lo que está haciendo Justin Trudeau, y yo creo que con el mismo resultado. Es un tema que yo creo que amerita a lo mejor un video posterior, pero simplemente quería dejar ese comentario aquí para que ustedes tuvieran esa idea. Justin Trudeau aprovechó esta situación que hemos vivido a lo largo de estos últimos 2 años, ¿no? De este virus salido de los laboratorios chinos, para imponer una serie de medidas de restricción de la movilidad y tratar de avanzar en su agenda de imposición de un estado totalitario sobre Canadá. Esto llegó al punto en el que obligó a ciertos sectores de la población para inocularse prácticamente por ley, o sea, a fuerza. Y uno de estos sectores más afectados fue el de los transportistas, que tienen pues obviamente mucho cruce fronterizo hacia Estados Unidos, y donde Justin Trudeau implementó desde enero de este 2022 unas medidas de que no se les permitía entrar a Canadá a los transportistas que no estuvieran inoculados. Se cree que más o menos alrededor del 15%, solamente el 15% de los transportistas en Canadá no están inoculados. O sea, es una minoría, pero esa minoría fue lo suficientemente fuerte como para inspirar al resto de la población o a gran parte de la población de Canadá para que apoyara su justo reclamo. Si bueno, no queremos inocularnos, pero tampoco nos puedes obligar, porque a muchos de ellos les sucedió que cruzaban la frontera de Estados Unidos y cuando regresaban con su camión ya vacío porque habían entregado la carga, pues ya no los dejaban entrar a Canadá, como escenas como las que se vieron cuando se levantó el muro de Berlín en 1961, donde la familia cruzaba, o parte de la familia en la mañana se cruzó dentro de Berlín de un sector a otro, y cuando quisieron regresar en la tarde después de trabajar ya no los dejaron pasar. Bueno, así quedaron divididos también algunas familias de estos transportistas, que levantaron su voz y empezaron a organizar una serie de marchas, pero dentro de los camiones, o sea, como caravanas, que eran mucho más vistosas y se veían mucho más numerosas. Entonces juntaron, bueno, pues eran miles de camiones, de trailers, que se enfilaron hacia Ottawa con la idea de llegar a manifestarse a la capital, que es la sede donde se encuentra Justin Trudeau. Esto lo empezamos a ver cómo se organizaron en la última semana de enero de este 2022, y fueron sumando cada vez más y más. Y esto empezó a llamar la atención mediática porque el récord Guinness, digo, ya sabemos que esto es algo medio, bueno, muy de los norteamericanos, de tratar de ponerle récords a todo. Bueno, pues esta empresa que se dedica a medir y a llevar un conteo sobre los récords de todo tipo de cosas, la mayoría absurdas, pero bueno, tenían el conteo de que la mayor caravana de autobuses que se habían reunido en la historia era en Egipto, más o menos por ahí el 2013, no recuerdo exactamente cuál fue la razón, pero el asunto es que se hizo una caravana de varios kilómetros de largo. Entonces la idea era romper ese récord, aunque la intención no era romperla en sí, o sea, esa no era la finalidad de esta manifestación, sino exigir sus derechos y la libertad de lo que sea, pero de paso pues les quedó como algo anecdótico, y efectivamente se logró romper porque reunieron más o menos a 55,000 transportistas, más 1,5 millones más o menos de personas que a lo largo de la carretera donde iban pasando estos transportistas salían a aplaudirles, salían a felicitarlos con pancartas, a ofrecerles una taza de chocolate o de té o lo que tomaran, porque además estamos en el invierno y obviamente pues estaba nevando. Fue algo muy motivante porque esto no es algo común en Canadá. ¿Esto qué significa? Pues que la sociedad probablemente llegó a un punto de quiebre, de hartazgo ante las medidas absurdas, ridículas y totalitarias que ha ido imponiendo durante ya casi 7 años, porque Trudeau tomó el poder en el 2015, que han ido llevando a la sociedad canadiense a un absurdo cada vez más insoportable. Porque además, ¿cómo se justifica que un país despoblado, como en el caso de Canadá, pero también se aplica a Argentina, que es un país gigante y tiene creo que 43 millones de habitantes, más o menos la misma población que España, pero creo que Argentina tiene 3 veces el territorio español, o cuando menos 2 veces. Entonces, ¿cómo se justifica que un país tan grande y despoblado como Canadá quiera aplicar políticas de legalización del aborto, de políticas de género, de no reproducción, etcétera, etcétera, cuando es un país que lo que más le urge es población? Al punto que se han abierto muchas ofertas laborales para mexicanos que quieran, que obviamente ya no los dejan entrar a Estados Unidos, ni va a haber forma de poder entrar ahora con Biden, y ya desde con Trump estaba un poco complicado, pero con Biden es más, pues ahora Canadá les está ofreciendo visas de trabajo a muchos trabajadores mexicanos que quieran ir hacia allá, precisamente porque tienen un déficit de mano de obra y tienen una población ya anciana
que va creciendo cada vez más, tienen una baja tasa de reproducción, en fin, tienen unos problemas demográficos muy serios. Y Justin Trudeau está intentando todavía frenar más la tasa de natalidad. Bueno, pues toda esta población seguramente se hartó de estas tonterías de Trudeau y salieron a manifestarse, al punto que llegaron a Ottawa hace unos días. Y bueno, Trudeau, que los minimizó y dijo que eran una minoría insignificante, que no valía prácticamente la pena ni ocuparse de ellos, se sintió tan abrumado de ver la cantidad de camiones que llegaron y de miles y miles de manifestantes, algo, repito, inaudito en la historia de Canadá, que él tuvo que salir huyendo, literalmente salió huyendo del Palacio de Ottawa, argumentando que tenía COVID. Primero por cuestiones de seguridad, ¿no? Su equipo lo desalojó y se lo llevó junto con su familia, y ya después en un refugio que no se reveló dónde era, precisamente por seguridad y por temor, por supuesto, desde ahí hizo un comunicado para avisar que tenía COVID, por lo tanto que se iba a esconder durante 15 días por la cuarentena supuestamente. Ya saben que ese es el pretexto de los gobernantes: cuando están en medio de una crisis mejor se inventan que tienen COVID y se esconden. Bueno, pues eso es lo que hizo este hombre, esperando que estos 15 días que están transcurriendo terminen en que la gente ya se vaya a su casa y él vuelva a salir y todo regrese a una aparente normalidad. Sin embargo, estas protestas se han ido subiendo en fuerza, pero además se han convertido en un ejemplo para otros países del mundo, al punto que el mismo expresidente Donald Trump lo tomó como ejemplo en uno de sus mítines que están realizando en todos Estados Unidos, diciendo que el ejemplo de los conductores, de los choferes de Canadá, pues ojalá que también empezara a permear hacia Estados Unidos, que ese es el tipo de presencia, de manifestación que se necesita para restablecer el orden y para mostrar el rechazo ante las medidas totalitarias que están tomando muchos gobiernos del mundo. Bueno, Canadá, que se ha utilizado como un ejemplo de orden siempre, ¿no? Que siempre ha estado alineado a los intereses del Imperio Británico, pues ahora parece como que se encendió una chispa de esperanza. Esperemos que sea cierto. El mismo Elon Musk, el fundador de Tesla, y otros personajes muy relevantes han mostrado su simpatía por estas manifestaciones. Entonces, lo que estamos viendo es algo que puede empezar a generar un movimiento a nivel internacional de la gente, la población, que se está uniendo para mostrar su rechazo ante estas medidas, no solamente impopulares, sino además totalitarias, y que van en contra de la libertad, de las libertades básicas. Así que bueno, pues este es un tema al que yo quería dedicarle este video, que vale la pena mucho estarle dando seguimiento. Han salido muchas notas, muchas a favor, otras en contra. Nosotros hemos ido observando y quería dedicar este video para tener como nuestra evaluación, que espero que a ustedes les sirva. Este tema no se cierra aquí porque ha tenido otros capítulos y otras manifestaciones en Europa y en otras partes, y a las cuales también les vamos a dedicar tiempo y algún video en los próximos días. Pero era importante que ustedes pues tuvieran como un poquito este contexto de lo que está sucediendo ahí, que esperemos que sea un ejemplo que empiece a cundir en otras partes del mundo, precisamente como una reacción a todas estas medidas durante 2 años que se han tomado y que han ido en contra de nuestro interés, y que evidentemente van encaminados a imponer este nuevo orden mundial de esta gente que quiere quitarnos nuestras libertades y pues nuestros derechos. Así que bueno, espero que este video les haya sido útil. Si así fue, les pido que lo compartan en las redes sociales con sus contactos, que le den like por favor, que se suscriban a nuestro canal si es que no están suscritos, activen las notificaciones para que les llegue un aviso cada vez que estamos subiendo un video nuevo. Estamos haciendo el esfuerzo por hacerlo todos los días. Además, si está en sus posibilidades que nos puedan apoyar económicamente, aquí en la descripción del video vienen los formatos a través de los cuales pueden suscribirse a nuestros servicios o dar algún donativo. Les agradezco como siempre el favor de su atención y espero verlos pronto en un siguiente video. Muchas gracias.